Chicos, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Como los comenté en el video anterior, hoy les traigo pues una guía actualizada del evento de Halloween 2022, ya de este año, ya que para muchos tal vez sea la primera vez que vayan a jugarlo, o quizás el año pasado no lograron conseguir muchas coins. Es por eso que en esta ocasión voy a enseñarles los mejores trucos, tips y recomendaciones para conseguir muchas coins en este evento de Halloween. Pero antes de comenzar con el video quiero mencionarles que actualmente se están desarrollando propuestas en el servidor de Discord para intentar darle una mejor experiencia al evento de Halloween que se viene. Así que cuando obtenga información oficial por parte de los desarrolladores se los estaré compartiendo. De la misma forma, últimamente se han estado actualizando algunas cosas, como la eliminación temporal de los filtros de niveles y la reducción en los servidores para el control de hackers, que últimamente han estado empezando a aparecer en esta semana. También se ha agregado una oferta de coins por parte de la temporada de otoño. Para aquellos que tengan por ahí algunos dólares guardados, pueden comprarse coins para venir preparados para el evento de Halloween. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Para empezar este video vamos a repasar las cosas que vamos a necesitar para aprovechar al máximo este evento. Si eres nuevo o no tienes muchas coins en el juego, lo primero que vas a necesitar sí o sí es una buena arma. Porque de nada sirve tener todo el equipamiento plus si solo vas a hacer un micro daño. Ahora, ¿cuál arma debo comprar? ¿Minigun, Core, Crit-Tag? La verdad es que cualquiera de esas tres sirve. Así que si tienes por ahí alguna de ellas, mejor guarda las coins para otras cosas. ¿Y qué pasa si no tienes muchas coins? Pues en este caso lo mejor que puedes comprar es la PKP. Es la mejor arma en calidad-precio, ojo, únicamente para la cacería de calabazas. No estoy diciendo que sea la mejor en su categoría. ¿Qué más? Karambit. Aunque cualquier melee con velocidad sirve, pero de entre todas la Karambit es la mejor que puedes comprar. Aparte de eso no vas a necesitar nada más, ni pistolas, ni submachingas, ni snipers. En escopeta quizás la Spaz, pero todo lo demás puedes dejarlo para después. Ya teniendo las armas para la cacería, ahora toca buscar las calabazas. Y para eso solo vamos a necesitar dos cosas. Primero, tener el modelo de cacería. El año pasado subí como 3 videos acerca de Halloween y en los 3 puse diferentes modelos de cacería. Pero para esta ocasión solo vamos a usar uno, el cual se encuentra en el último video. Aunque aún así puedes ir a revisar los otros videos. Este modelo de aquí fue creado y perfeccionado en conjunto por mi persona y por Dank en Halloween pasado. Y pudo predecir casi al 100% de la aparición de calabazas y animales. Claro que al ser del año pasado puede que no funcione del todo ahora, ya que para hacer modelos como estos se necesitan principalmente las estadísticas de aparición. Por lo que puede que tenga otra actualización cuando llegue el evento de cacería. No voy a dar detalles de interpretación, ya que en el video del año pasado lo explico paso por paso y con las estadísticas de los huevos de Pascua de ese año. Y lo segundo que se necesita es tener a la mano cualquier instrumento de medición de tiempo. Ya sea tu móvil, algún reloj o cronómetro, cualquiera de esas cosas sirven, ya que es necesario calcular el tiempo de aparición de los huevos de Pascua y también para calcular la duración de vida de los animales. Ahora vamos a hablar un poco sobre los bugs. No de los que juegan en el juego, sino de los que realmente sirven y se les puede sacar provecho. En el evento de Halloween y Navidad del año pasado ocurrieron un par de bugs que resultaron ser muy útiles para conseguir coins. Tal vez pueda que en este año ya no funcionen, pero de todas formas no se pierde nada con intentarlo. El primer bug consiste en expectar a los jugadores y únicamente funciona en los modos Gun Game y Zombie. Para realizar este bug primero debemos buscar un servidor en donde haya aparecido una calabaza, muñeco de nieve o animal de cacería. Como dije, esto funciona para todos los eventos. Luego debemos expectar a cualquier jugador que esté haciendo daño a los huevos de Pascua. Después de un tiempo, cuando el huevo de Pascua haya sido capturado, tú recibirás la misma cantidad de coins que las que recibió el jugador al que expectaste. Este bug es muy útil en modo zombie, en donde bloquean el ingreso de jugadores al empezar la ronda, ya que es una forma fácil de ganar coins sin tener que entrar al servidor. Y el segundo bug consiste en conservar el daño a los huevos de Pascua. Este bug puede que no funcione siempre, pues es un bug y no es algo del que se espere que funcione siempre. Este bug funciona para esos momentos en los que el juego te quickea del servidor cuando le estés haciendo daño a los huevos de Pascua. Y consiste más que nada en volver a entrar en el servidor, pero dentro de un tiempo de 15 segundos. Pero bueno, en principio habría que tener suerte para que el servidor no esté lleno para cuando quieras volver, ya que ese es el principal problema del bug.
Y de forma general se puede aprovechar más en Gun Game, ya que también puedes hacer el anterior bug de espectar a los jugadores y poder ganar más coins. Y ya para finalizar el video quiero hablar sobre cómo usar las coins, porque el año pasado he visto a muchos jugadores que las gastan y bueno, las gastan más en cualquier cosa menos en las que van a necesitar. Primero lo primero, equipamiento plus. Es lo más primordial que debes comprar con las coins que vas a ganar. Segundo, un arma Z. Y de entre todas, las que sí o sí debes comprar sin excepción es la Asval Z. No preguntas por qué, solo te lo recomiendo. Pero si lo que quieres es poder puro, puedes comprarte la Minigun Z, Core Z y Spaz Z. Lo mismo va para las armas de edición especial. Si quieres algún arma Cursed Bones, la mejor opción es la MP5 y la Glock Cursed Bones. Y si quieres comprar un arma Bloody Knight, la mejor opción es la Tech 9 y la Sight Devoradora de Almas. Y bueno, para finalizar, si quieres comprar alguna skin de Halloween, no compres la Slenderman. Tal vez te preguntas por qué, ¿no? Bueno, en principio es muy cara y su habilidad de resistencia prácticamente la puedes encontrar en cualquier skin más barata como el Arnie. En vez de eso, lo mejor que puedes comprar es la skin Deadpool, que te cura 3 puntos de vida cada segundo. Y si te sobran coins, pues puedes comprarte la skin Mask para darle más poder a la Minigun. Y la skin Jason o Drácula para tener mucha más ventaja en el modo melee, ya que te permiten curar al atacar y al abatir enemigos. Y ya con todo esto llegaríamos al final del video. Este Halloween puede que sea mucho mejor que el del año pasado, ya que se están proponiendo ideas muy buenas, como alargar la duración del evento a una semana entera, o darle una mejor inteligencia artificial a los fantasmas para que haya un poco más de emoción en la partida. Por mi parte, este año no estaré dentro de un clan, por lo que voy a crear un servidor de Discord para la cacería de calabazas. Así que unos días antes del evento les voy a compartir un link de invitación para aquellos que sean nuevos en el juego o no pertenezcan a un clan, o los que quieran divertirse con el fin de que podamos obtener muchas coins en este año. Sin embargo, para aquellos que estén considerando entrar al grupo de Discord deben tener en cuenta que habrán algunas reglas y las tendrán que seguir sin excepción. Los que conocen mi método de cacería saben que soy estricto en cuestión de orden al buscar las calabazas. Pero mientras sigan las indicaciones, créanme que no habrá ningún tipo de problemas para ganar muchas coins. Así que con esto me despido. No olviden compartir en la comunidad de Bloodgate y si son nuevos no olviden suscribirse. Saludos y nos vemos hasta el próximo video.